Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. La mañana de hoy tenemos a un querido hermano que viene desde lejos, desde Indianápolis. En la mañana de hoy, el hermano Manuel Bello estará compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Manuel es oriundo de República Dominicana, es de profesión doctor, es un hermano que durante los más o menos 10 años que nos tenemos conociendo ha mostrado su fidelidad, amor al Señor y amor por las almas que le rodean. Así como cuida de las personas físicamente, también trata de, dentro de lo posible, de cuidar de ellas también espiritualmente a través de compartir la palabra de Dios. Vive en Indianápolis con su esposa, sus 2 hijas y también sus suegras. Y entonces hoy tenemos el placer de que Él hable a nuestros corazones a través de la palabra del Señor. Amén. Buenos días, hermanos. De verdad que ustedes no se imaginan para mí el gozo y el privilegio que es estar aquí. Es la primera vez que voy a predicar en público, así que por favor, ténganme un poco de paciencia y amor y gracias. Pero la verdad es que es hermoso poder compartir la palabra juntos, poder alabar a Dios juntos. Sobre todo, que la palabra no trata de mí, sino trata de Dios. El punto de la palabra es llevarnos a nosotros a ser transformados a la imagen de ¿quién? De Cristo. Entonces, lo que voy a tratar o intentar de hacer es cómo nosotros podemos permanecer en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo ser transformado por la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia me enseña de cómo yo venir ante Él para que mi vida sea transformada por su palabra? ¿Cuáles son las cosas que impiden que yo sea transformado por su palabra? Entonces, eso nosotros vamos a enfocarnos hoy. Por eso titulé el mensaje de hoy, Permaneciendo en su palabra. Si podemos abrir nuestras Biblias y podemos ir al libro de Santiago, vamos a ver hoy a Santiago del versículo 22 al 25. Es un versículo muy práctico y vamos a conocer también hoy un poco sobre la vida de Santiago, quién era Santiago y por qué Santiago entonces en esta carta me está diciendo a mí cómo vivir. Vamos a conocer cómo pudo haber estado su corazón antes de él venir a Cristo y cómo él ahora, después de ser transformado por su palabra, él ahora tiene ese testimonio de poder venir y decirte, no, tú también tienes que venir y ser transformado y permanecer en él. Antes de empezar, quisiera que oremos y que Dios esté con cada uno de nosotros, que esté con nuestro corazón. Perdón, me voy a quitar la mano para que se vea un poco mejor. Padre amado, ante ti presentamos nuestro corazón, Señor. Tú sabes, Padre, que nosotros somos pecadores, que vivimos con una mente corrupta, con un cuerpo corrupto, que vivimos en una sociedad corrupta y aún así tú nos llamas a nosotros a santificarnos para ti, a ser transformados por ti, a ser cambiados por ti, para que podamos ser luz y sal en esta tierra. Un llamado muy difícil y muy alto, Señor, que tú nos has dado a nosotros. Prácticamente imposible de vivir en este cuerpo corrupto. Pero ese es lo que nos manda tu palabra, ser transformados por ti, Señor. Yo te quiero pedir, Dios, que tú nos des la gracia y tú nos des, Señor, la fuerza que necesitamos para nosotros vivir por tu palabra, Señor.
te amamos, te adoramos y sé tú, Dios, conmigo el día de hoy y con cada persona y con cada familia que está aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, empezamos leyendo la palabra de Dios en Santiago 1, del 22 al 25. Dice así: sed hacedores de la palabra y no solo oidores. Y no son solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, que él considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Es interesante cómo Santiago empieza su carta. Si nosotros podemos ir a Santiago 1:1, mira cómo Santiago empieza su carta. Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién era Santiago? Santiago era uno de los medio hermanos de Jesús. Santiago vivió con Cristo por muchos años, hasta que Cristo comenzó su ministerio. Él debe haber sabido del testimonio del nacimiento virginal que tuvo María, aunque no creía que era cierto. Probablemente haber sufrido el rechazo de su madre por la sociedad, porque se pensaba que Cristo era un hijo ilegítimo, ¿verdad? Nosotros vemos eso, que los fariseos acusaron a Jesús de no tener padre. En Juan 8:41 dice, Cristo hablando a los fariseos, dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros, dijeron los fariseos, no nacimos de fornicación. Nosotros sí tenemos un padre, es decir, Dios. Ellos era como de noción pública el hecho de que María había quedado embarazada sin conocer todavía a José. Nadie había visto ese hecho. Nadie vio este milagro cuando María quedó embarazada. Fue algo tan difícil de creer que aún José mismo iba a dejar a María en secreto para no difamarla y para que no fuera apedreada. Si Dios no le revela a José en sueños que María realmente había sido concebida por el Espíritu Santo, José la hubiera dejado. Entonces, sus hermanos no creían el testimonio de sus padres. Ellos no creían que Cristo había sido enviado por Dios mismo. Y nosotros vemos en Juan 7 una conversación que no habla específicamente de Santiago, pero sí habla que estaban los hermanos de Jesús, y los hermanos de Jesús están tratando de incitar a Cristo para que haga sus milagros, como hacían los fariseos. Vamos, muéstranos una señal. Bueno, aquí también están los hermanos de Jesús haciendo algo parecido. En Juan 7, versículo 3 al 5, dice: por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea. Judea es donde estaba Jerusalén, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, le decían sus hermanos, muéstrate al mundo. Pero ni aun sus hermanos creían en él, dice la palabra de Dios. En otras palabras, los hermanos de Jesús estaban incitándole a Cristo a mostrar su poder, a ver si era cierto que él era ¿quién? El Mesías. Ellos conocían el carácter de Cristo desde joven, un joven irreprochable que ama a Dios. Conocían que conociendo María quién era Jesús, quizá tuvo un trato un poco diferente con Cristo, con la naturaleza de Jesús, así como Israel tuvo un trato diferente con José, y todos sus hermanos tuvieron que envidia, ¿verdad?, de José, hasta que llegó el momento y lo vendieron. Pues puede ser que haya habido algún tipo de rivalidad de los hermanos de Jesús con Cristo, porque ninguno de ellos creía en la palabra de su hermano. Santiago puede ser que tuvieran celos. Y ahora resulta que este hijo de fornicación, como ellos probablemente pensaban que también era, ¿verdad?, porque ellos no creían en el nacimiento virginal de María,
ahora resulta que Jesús es el Mesías. Esto no puede ser. Por eso sus hermanos no creían en él. Entonces Santiago, siendo medio hermano de Jesús, él no creyó el testimonio de Cristo, de su hermano mayor. Él pasó de ser un incrédulo a ser uno de los líderes más grandes de la iglesia primitiva. Si nosotros fuéramos a Hechos 1:14, nosotros viéramos a Santiago, ¿dónde? En el Pentecostés. Ya él se había arrepentido, se había convertido. En Hechos 15 nosotros vemos a Santiago en el concilio de Jerusalén. Un concilio extremadamente importante porque fue donde realmente se determinó que todo lo que estamos aquí, que somos considerados gentiles, realmente teníamos participación y entrada. Y fue uno de los que le dio luz verde a Pablo para que decirle, sí, tú vas a ser apóstol de los gentiles, ve y predica, te damos la bendición. Y eso lo vemos en Hechos 15. Aquí nosotros vemos a Santiago. Entonces él pasó de ser un incrédulo a un hombre grandemente usado por Dios. Eventualmente murió martirizado por lo que creía entre el año 62 a 67 después de Cristo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede un hombre como este, que se crió literalmente con Dios hecho carne y no creía su palabra, pasó a ser uno de los autores de la palabra? Y esto es por qué. Nosotros leímos Santiago 1:1, que decía, y lo leo otra vez, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago no se presenta como Santiago, medio hermano de Jesús. Ya Santiago no veía a Cristo como a su hermano. Él veía a Cristo como a Dios mismo y como el Señor de su vida. Él aprendió a vivir por la palabra que Cristo predicaba y dejó su incredulidad y dejó su vida atrás y dejó sus deseos, dejó sus pensamientos, dejó sus anhelos, dejó su trabajo porque creyó en la palabra ¿de quién? De Cristo. Todos los prejuicios que tenía en contra de su hermano se quedaron atrás y fueron transformados para ahora él ser como su hermano. Entonces, ¿por qué estamos hablando tanto de Santiago? Bueno, porque él escribió estas palabras. Y si nosotros vemos del corazón de donde vienen estas palabras, quizá podamos entender un poco más el por qué nos está exhortando a que nosotros vivamos de esta manera. Era un hombre que había sido expuesto a la palabra de Dios y continuamente seguía siendo incrédulo. Él había vivido con la palabra encarnada, con un hermano que vivió rectamente toda su vida, obedeciendo a sus padres, obedeciendo a las leyes, obedeciendo a Dios. Pero Santiago, él no había sido tan perfecto como Jesús. Y todo lo que estamos aquí, sabemos que desde que fuimos niños, aquí no, oye, si aquí hay uno que obedeció a su padre en todo, hermano, Dios te bendiga. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros en muchas cosas fallamos a nuestros padres, desobedecemos a nuestros padres. Y Santiago era un niño igual que cualquiera de nosotros. Él debió ser corregido, debió ser reprendido, quizá puesto de castigo muchas veces. Él nunca pudo resplandecer como su hermano Jesús. ¿Por qué? Porque él no era perfecto en esta tierra. Nadie puede alcanzar la estatura de Cristo. Y él se dio cuenta que él había sido expuesta a la palabra, que había vivido con la palabra, sin haber un cambio en él. Hasta que él decidió escuchar, decidió creer, decidió obedecer y decidió seguir la palabra de Dios por encima de sus propios deseos y por encima de su voluntad. Esto es lo que nosotros sabemos. Él vivió engañado toda su vida. ¿Por qué? Él no creyó la historia de los Reyes Magos, ¿verdad? Cuando vinieron y adoraron a Cristo. Él no creyó la historia de los pastores que vieron los ángeles y fueron y rindieron y le dijeron a María y a José lo que habían visto. Él no creyó que su mamá le había visitado el ángel Gabriel. Él no creyó tampoco que Simeón, cuando vio a Jesús 8 días después de nacer, dijo, por fin mis ojos han visto la salvación. Él no creyó el testimonio de Juan el Bautista. Él tampoco creyó a Cristo. Santiago vivió engañado, incrédulo, escuchando la palabra,
viviendo con la palabra, pero no la creía y mucho menos la ponía por obra. En la vida de Santiago nosotros vemos cuán grande es la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios con nosotros, que puede tomar hombres como Santiago y volverlos hombres que hacen su voluntad y restaura sus vidas. Pero Santiago se volvió un esclavo de Dios. Nosotros vimos Santiago, siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Él vio la necesidad de ser limpiado de sus pecados. Él había escuchado muchas veces, había sido confrontado por la palabra de Dios muchas veces. Y viendo su condición, él no hacía nada. No hacía nada. Hasta que decidió rendir su vida a Cristo. Él decidió pasar de ser un oidor olvidadizo, siendo expuesto a la palabra de Cristo, ahora ser un hacedor de la palabra. Y aquí voy con mi primer punto. Mi primer punto, nosotros no solamente debemos escuchar la palabra de Dios, nosotros debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces nosotros vemos que en la carta le está haciendo una exhortación que dice que los que no hacen la palabra, los que no viven por la palabra, lo único que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos, creyendo que sí lo estamos haciendo, cuando la verdad es que continuamos con nuestra vida de pecaminosidad. Es decir, ellos se han convencido de que están amando, que están siguiendo y que están haciendo la voluntad de Dios cuando no están ni cerca. Una persona que profesa ser creyente, pero en su día a día no vive mostrando el efecto que ha tenido la palabra de Dios en su vida, lo único que se está haciendo es convenciendo de que ama a Dios. Y nosotros vamos a desglosar eso un poco más, porque nuestra vida debe mostrar el amor que tenemos por Dios. Yo no sé si alguno otro ha estado ahí, pero yo le puedo decir a ustedes que yo, como en mi vida de creyente, yo anduve muchos años con una careta puesta, pretendiendo, aparentando vivir una vida cristiana por fuera, pero en mi corazón, yo lo único que estaba era lleno de pecado, de malos pensamientos, de lujuria, con odio, con temor. Yo continuaba en mi pecado, a pesar de ir a la iglesia y de exponerme a la palabra de Dios una y otra vez. Mis oídos estaban sordos, yo no escuchaba. ¿Y qué pasó? Mi esposa sufrió por mí, mis hijas sufrieron por mí, por mi falta de liderazgo, por mi falta de amor por Dios. Yo pensaba que yo nunca iba a tener la fuerza para cambiar. Yo le digo algo, yo nunca la tuve. Yo nunca tuve la fuerza para yo cambiar, no con mis fuerzas. Yo no podía. No fue hasta que yo comencé a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica que mi vida realmente comenzó a cambiar y que mi amor por Dios realmente comenzó a crecer. Y yo recuerdo el pasaje que yo leí, que fue Juan 14:15. Este pasaje yo lo leí y cambió mi corazón. Y yo dije, Señor, te voy a obedecer, cueste lo que cueste, pase lo que pase. ¿Qué significa eso? Que yo no he pecado, ¿no? Porque todos vamos a ser pecadores y vamos a continuar pecando. Pero mira lo que dice Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que dijo Cristo. Si tú me amas, me vas a obedecer, me vas a seguir. Aquí fue cuando me di cuenta de lo poco que realmente yo amaba a Dios y lo mucho que me amaba a mí mismo, a mis deseos, a mis placeres, a mi voluntad. No fue hasta que yo me humillé delante de Dios y decidí obedecer y pedí perdón. Cuando decidí amar a Dios y darle lo mejor de mí, fue otra vez cuando comencé a ver los frutos de Dios en mi vida. Fue cuando comencé a ver un cambio en mi corazón, en mi mente, en mi esposa, en mis hijas, en mi entorno. No hay duda de que Dios nos ama y Dios nos salva. La pregunta no es si Dios me ama.
La pregunta es, ¿acaso yo realmente estoy amando a Dios? No podemos olvidar nosotros que todos somos pecadores y en este cuerpo carnal, corrupto, lleno de pecado, vamos a continuar pecando. Y necesitamos de la continua gracia de Dios en nuestra vida. Pero Dios conoce nuestro corazón y Él conoce el más profundo deseo de nuestro corazón. Y a Él no lo podemos engañar. Él sabe realmente lo que tu corazón anhela. ¿Cuál es el deseo más profundo de tu corazón? Dios juzga incluso las intenciones de tu corazón. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. O sea, Dios juzga los corazones. Sin duda, la marca de un verdadero creyente es que ama a Dios y con todo su corazón busca honrar a Dios, busca obedecer a Dios, y cuando peca y cuando cae y se aparta, eventualmente la voz de Dios lo lleva al arrepentimiento y a volver a los pies de Cristo. Juan 14:21, Cristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré en él. Entonces, yo quiero que Cristo se manifieste en mí. Yo tengo que amar a Cristo por encima de mí. Y entonces voy a ver su manifestación y los frutos de vivir una vida de obediencia cuando yo viva en Cristo y cuando lo ame. Entonces, mi pregunta sería, ¿acaso realmente yo quiero dar fruto para Dios? O sea, yo quiero dar evidencia de que Dios está obrando en mi vida. No. Y la razón de eso no es para que otro te dé la espalda y diga, hermano, wow, qué bien, gloria a Dios. Cristo está en ti y tú te sientas alabado, exaltado. No, hermano. La razón de nosotros vivir una vida de obediencia es para que Dios sea exaltado. Para que todo lo que estamos aquí seamos luz y sal en este mundo y podamos transformar nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro entorno y donde quiera que nosotros estemos, mostremos a Dios, no para que me vean aquí, es para que vean a Cristo. Cristo, explicando la palabra del Salvador en Mateo 13:23, dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, ¿cuál es ese? Este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce al 100, otro al 60 y otro al 30. Entonces la semilla es ¿qué? Es la palabra de Dios. Y cuando da fruto es cuando cae ¿dónde? En buena tierra. O sea, yo la oigo, la escucho, la entiendo y no soy un oidor olvidadizo, sino que crece. ¿Verdad? La semilla crece y da fruto. Entonces esa es la palabra cuando cae en buena tierra, cuando cae un corazón preparado para recibirla. Hay un cambio y ese cambio es el fruto del cual está hablando la palabra. Pero ¿qué pasa? Hubo otras semillas, ¿verdad? Que vinieron. Una cayeron junto al camino, otra cayó entre los espinos, otra cayó entre las piedras. ¿Y qué le pasó a todas esas semillas? No dieron fruto, no germinaron. Entonces, estos son los hombres, esos que cae la palabra en buena tierra, son los hombres y las mujeres que deciden dejar todo atrás para vivir para la voluntad de Dios sin importar el costo del llamado, sin importar lo que tengamos que padecer, sin importar lo que tengamos que sufrir, que llorar, que trabajar. Nosotros tomamos la decisión de honrar a Dios por encima de todas las cosas. Por esto fue que Cristo dijo, si tú me amas, obedece mis mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Lucas 10:27. Lucas 10:27 dice, respondiendo Jesús, amarás al Señor con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Hermano, si tú amas a Dios de esa manera, entonces vas a amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la consecuencia de yo amar a Dios. Los primeros 4 mandamientos de la palabra de Dios es una relación vertical. Esos son los primeros 4 mandamientos. Los otros 6 mandamientos son una relación horizontal con mis hermanos, ¿verdad? No vas a adulterar, no vas a mirar a la mujer de tu prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón. Ese es el mandamiento. Así es que yo debo amar a Dios por encima de mí, por encima de mis deseos. Que mi amor por Dios sea más grande que mi amor por mi pecado. Cuando nosotros estábamos en el mundo, antes de venir a Cristo, yo no podía amar a Dios. Era imposible que yo amara a Dios. Yo no podía romper las cadenas y salir de esa vida de pecado por mí mismo. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y qué hizo Cristo? Él rompió esas cadenas. Entonces no hay nada atándome a mí a una vida de una práctica de pecado. Nada. Dios ya rompió esas cadenas. Y el único que está pidiéndonos es: obedézcanme. Ámenme a mí por encima de tu pecado y tú verás que yo te voy a poner a dar fruto. Cuando yo persisto en un pecado y me arrepiento y vuelvo y me arrepiento y vuelvo y me arrepiento y vuelvo, nos estamos engañando a vosotros mismos de que me he arrepentido. Un arrepentimiento significa una vuelta en U, no una vuelta en O. No son 360, son 180. Entonces, cuando yo persisto en un pecado, es porque realmente mi corazón no se ha arrepentido. Nosotros pensamos que amamos a Dios, pero no puedo dejar mi pecado. ¿Por qué? Porque es más fuerte que yo. Cuando la verdad es que si nos diéramos cuenta es que no estamos amando a Dios y por eso estoy amando a mi pecado. Nada nos está atando a ese pecado que tanto amamos. Ese cordón ya Cristo lo cortó. No existe. Ya no somos esclavos del pecado, sino somos libres en Cristo y siervos de Cristo. Esa es una batalla constante, una batalla diaria que nosotros debemos pelear para no dejarnos seducir por nuestros deseos y por nuestros placeres, sino que nuestro deseo y nuestro placer sea hacer la voluntad de Dios. Y aquí voy a mi segundo punto. Los que son solo oidores de la palabra no hacen la voluntad de Dios. Santiago 1:23. Otra vez, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona era. Es decir, yo vengo, me expongo a la palabra de Dios, la entiendo, la recibo, veo mi condición, veo lo que tengo que cambiar, veo lo que tengo que rendir. Dios me muestra ese pecado de mi corazón que constantemente he deseado y he persistido. Voy a mi casa, doy rodillas, me arrepiento, paso un tiempo y vuelvo otra vez a lo mismo. Dios trae a mi mente aquellas cosas que hace meses o años me está pidiendo que entregue. ¿Y qué hace mi conciencia? Constantemente me acusa, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y nos está llamando para que transformemos esas áreas de pecado en nuestra vida. Quizás en el momento siento remordimiento, pero no arrepentimiento. Entonces, si lo analizamos, ¿acaso realmente estoy amando a Dios? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A quién estoy adorando? Y ojo, hermanos, yo no estoy hablando aquí de que si voy a ganar o perder la salvación. No, yo estoy hablando a creyentes. Yo estoy hablando a aquellos que estamos aquí, que hemos ya decidido seguir a Cristo. Hermanos, podemos persistir en una práctica de pecado. Y Dios ahí tratando con nosotros. Entonces,
¿Acaso como creyente voy a cambiar mi vida y dar fruto para Cristo, traer a otros a los pies de Cristo, vivir una vida de obediencia a su palabra y comprometerme a vivir para Él? Yo no estoy diciendo que no vamos a pecar, eso es imposible. Todos vamos a continuar siendo pecadores mientras estemos en este cuerpo corruptible en esta tierra. Pero Dios no está buscando hombres libres de pecado. ¿Sabe por qué? Porque no existe. Dios solamente puede trabajar con pecadores y usa a pecadores para transformar vidas de otros pecadores. Él te hace libre de pecado a través de la sangre de Cristo. Él te levanta, Él te restaura. Dios lo que está buscando es hombres y mujeres que a pesar de su pecado, que a pesar de su condición caída y corruptible, saben que el único lugar donde van a encontrar perdón y su amor y su gracia es a los pies de Cristo. Él está buscando personas que le duela su pecado, que se den cuenta de lo santo y de lo glorioso que Él es y de lo lejos que muchas veces andamos de Él. Gente que no se sienta cómoda deshonrando su nombre, sino que continuamente busque ser transformados por Él y por su palabra. Él lo que está buscando es que reconozcamos nuestra condición espiritual y vengamos a Él como lo que somos, mendigos espirituales. Cristo empieza su sermón del monte en Mateo 5:3. ¿Y qué es lo que dice? Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y aquí la palabra pobre no significa escasez. La palabra pobre aquí lo que denota es un mendigo. Son esas personas que piden en la calle, que no tienen trabajo, que no tienen comida y que dependen de la misericordia de otros totalmente para su sustento. Así somos nosotros, somos mendigos espirituales. Es decir, yo tengo una bancarrota espiritual. Yo no puedo alimentarme a mí mismo. Yo no puedo saciar mis necesidades. Yo estoy totalmente dependiente de la gracia y del amor de Dios. Y lo único que puedo hacer es, como un mendigo espiritual, venir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, perdóname. Que nuestro corazón sea como el de Isaías. Isaías, uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. La gloria de Dios se presenta ante Isaías. Y en Isaías 5, un hombre grande de Dios que llamaba a los otros al arrepentimiento. Cuando él se encuentra delante de Dios, las palabras de Isaías, en Isaías 6:5, entonces dijo él: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces, cuando yo me expongo a la palabra de Dios, ¿acaso realmente estoy viendo al Rey de Reyes y al Rey que yo estoy sirviendo? Porque si yo viera a Dios como lo vio Isaías, entonces yo me doy cuenta de lo inmundo que realmente soy en mi corazón y de la dependencia que tengo de Dios. Lo único que puedo hacer es venir y clamar misericordia con todo mi corazón. Que Dios vea a un pecador arrepentido verdaderamente, dolido, deseoso de hacer su voluntad. Un corazón que ha decidido de una vez y por todas dejar su vida atrás y comenzar a caminar día a día con Cristo. Entonces, mi último punto 3. Entonces, ¿cómo puedo yo ser un hacedor eficaz de su palabra? Santiago 1:25. Y esta es la clave. Esta es la clave de cómo mi vida va a ser transformada. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿cómo puedo yo dejar de ser un oidor olvidadizo? Yo debo mirar atentamente la perfecta ley. Esta es la ley
de la libertad. Esto es lo que me va a transformar a mí, mi corazón, mi casa, mi entorno, mi mente. Eso es lo que yo debo ver, debo meditar en ella. Que la palabra de Dios sea mi guía, que sea mi norte, que sea quien me ayude a tomar mis decisiones, que sea de donde venga mi fe, mi confianza, mi salvación, su gracia, su amor, su perdón. Todo yo lo encuentro en la palabra de Dios. Hermano, Pablo sabía que su pecado estaba en él. Y él queriendo hacer lo bueno, pero su corazón deseaba hacer lo malo. Y en Romanos 7, 21 y 22, esas son las palabras de Pablo. Romanos 7, 21 y 22, dice, así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Entonces, ¿cómo Pablo luchaba en contra de sus malos deseos? Deleitándose en la palabra de Dios, viendo el manjar que él tenía delante de él. Él se veía con un cuerpo de pecado corrupto, batallando constantemente sus propios deseos en su carne, de hacer lo que era placentero para él. Pero su deleite estaba en la ley de Dios. Y con todas sus fuerzas trataba de que su mente fuera separada para Dios. Yo le pregunto ¿dónde está la batalla de todos nosotros? ¿Dónde está la batalla? Es aquí. Aquí es donde está la batalla. La batalla del creyente está en su mente. En su mente. Nuestros pensamientos. Tenemos una mente que no desea a Dios, que no desea conocerle, una mente que no desea orar o estar en su presencia, que no ha visto a Dios con sus ojos, una mente que no desea estudiar la palabra de Dios. Nuestra mente prefiere entretenimiento antes que entendimiento. Nuestra mente está viciada por el pecado. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar de una forma diferente, de que aprendamos a pensar conforme a la palabra de Dios, y no conforme al mundo y las cosas que el mundo nos enseña. Y esto mismo dijo Pablo en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. ¿Cómo? Mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, ¿cómo yo puedo verificar la voluntad de Dios? Renovando mi mente con su palabra. Aquí es donde yo encuentro su voluntad. Aquí es donde yo encuentro lo que Dios quiere para mi vida. Aquí es donde Dios me habla, donde Dios me transforma. ¿Cómo puedo renovar mi mente y verificar lo que es bueno, agradable y perfecto? Mirando su palabra. Yo le pregunto a ustedes, aquí hay muchas personas seguro que han estudiado algún tipo de profesión. Entonces, ¿cómo yo puedo ser un ingeniero? ¿Cómo puedo ser un abogado? ¿Cómo puedo ser médico? O alguna otra profesión, sin antes practicar esa profesión durante años. Nadie quiere ir a un médico que no sepa lo que hace, o a un arquitecto o un ingeniero que no sepa lo que hace. Eso toma tiempo, eso toma preparación, eso toma estudio. Hermanos, todas estas profesiones se quedan aquí, pero su palabra permanece para siempre. No hay otra cosa en este mundo que tenga una bendición eterna como tiene el estudiar la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, el deleitarse en cada versículo de la palabra de Dios. La sabiduría del hombre no se compara a la sabiduría infinita de Dios. La sabiduría de este mundo es finita. Llega un límite. Esta palabra la podemos estudiar toda la vida y nunca se va a terminar, porque la palabra de Dios es infinita. Con ese micrófono. Mira lo que dijo Cristo. Nosotros somos, el Salmo 1:1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores.
sino que la ley del Señor está a su deleite y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, constantemente la palabra de Dios está en nuestra mente. Y cuando me llegan esos pensamientos de pecado, automáticamente la palabra de Dios viene y me confronta. Pero si la palabra de Dios no está en mí, si yo no la estoy estudiando, si no la estoy escudriñando, esos pensamientos no van a llegar. Esto no es ser cristiano, es mucho más de venir a los cultos los domingos. Aquí venimos a dar aquello que yo vengo el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado haciendo en mi casa, demostrando en mi día a día que yo amo a Dios y vengo aquí con mis hermanos a darle gloria a Dios y a continuar siendo transformado por su palabra. Pero yo le digo algo, el estudio de la palabra no es suficiente para ser transformado, pero yo no puedo ser transformado sin el estudio de su palabra. Mucha gente conoce la Biblia completa, muchos creyentes también saben la Biblia. Entonces nosotros debemos permanecer en aquello que nosotros decimos creer, y esto es lo que diferencia a un verdadero creyente que ha decidido dejarlo todo por Cristo. Solamente aquellos que permanecen en la palabra de Dios son los que son hacedores de su palabra. Esos son los que van a dar fruto de que realmente son hijos de Dios. Los que permanecen son la luz del mundo, la sal de la tierra y los que evidencian a un Dios que está lleno de gracia y de bondad. Yo quiero ser un luminar de Cristo. Yo tengo que permanecer en Él. Mira lo que dijo Jesús en Juan 15, del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda. ¿Para que qué? Para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid del mundo, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. Esa es la clave de permanecer. Este es el llamado. Para ser un hacedor de su palabra, yo tengo que ser un oidor de su palabra. Tengo que mirar atentamente la perfecta ley y después yo puedo agarrar eso y ponerlo por obra. Que podamos decir, como dijo el salmista en Salmo 119, 97, oh Señor, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Nosotros debemos estar pegados a la fuente de vida y no separados, viviendo para nosotros, para nuestros deseos. Si yo quiero que Cristo viva en mí y ya no viva yo, como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Esta es la forma. Es amando, estudiando y practicando aquello que yo estoy aprendiendo. Él es nuestra vida. Y por muchas veces nosotros preferimos la basura que ofrece el mundo al manjar que tenemos en la palabra de Dios para poder dar frutos, para poder mostrar que amamos a Dios, para permanecer en Él. Sienta lo que yo sienta, desee lo que yo desee, ya mis deseos no importan, ya no importa lo que yo quiero. ¿Y usted sabe por qué? Como dijo Santiago, en Santiago 1:1, porque ahora tú y yo somos esclavos de Cristo, y los esclavos no importa lo que ellos desean. El esclavo está ahí para servir ¿a quién? A su Señor. A pesar de lo que el esclavo sienta o quiera, él está ahí para servir a su Señor, y eso fue lo que entendió Santiago, y eso es que nosotros también tenemos que entender. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que seamos apartados para Él. Él nos ha comprado, Él ha pagado un precio muy alto en la cruz, su sangre fue derramada por mí, y yo como creyente tengo delante de mí dos opciones: o yo amo a Dios con todo mi corazón,
o yo no amo a Dios. No hay término medio. O amas o no amas. Hermanos, aquí todos vamos a pecar. Pero nosotros tenemos que con cada fibra de nuestro ser buscar agradar a aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Que Dios le bendiga. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por estar con nosotros este día, Dios. Cuán bueno y cuán grande eres tú, Señor, tan lleno de misericordia, tan lleno de gracia y de amor y de perdón. Oh Dios, danos la fuerza, te pedimos, para ser transformados por tu palabra, Dios. Que nuestro corazón pueda ser rendido ante ti. Pon en nosotros un deseo de amarte. Oh Señor, porque hacer las cosas solamente no es lo importante. Lo que tú miras es la intención del corazón. Y nosotros, Señor, queremos como familia, como hermanos que somos, como hijos tuyos, que tú transformes nuestro corazón para que podamos dar gloria a tu nombre en este mundo que vivimos. Gracias por este día. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir